La idea del contrato social de Rousseau es potentísima. La gente se une voluntariamente para crear una sociedad. Pero claro, esto nos deja con una pregunta, que es la madre de todas las preguntas. Una vez que nos hemos organizado, ¿quién tiene el poder de verdad? ¿Hemos conseguido escapar de un rey solo para acabar creando, casi sin querer, un nuevo amo? Y aquí está el meollo de la cuestión. Si creamos este cuerpo político, ¿cómo evitamos que pase lo de siempre? Que el poder acabe en manos de unos pocos. Rousseau se enfrentó de lleno a esta paradoja, y la respuesta que dio fue de todo menos convencional. Así que vamos a analizar esto del poder del pueblo. El problema que Rousseau pone sobre la mesa es directo. Vale, creamos reglas para convivir, pero ¿cómo nos aseguramos de que esas mismas reglas no sirvan para levantar a un nuevo tirano? Y la respuesta de Rousseau es tajante. La autoridad definitiva, lo que él llama la soberanía, nunca, jamás abandona al pueblo. No es algo que se pueda regalar, ni delegar, ni vender. El pueblo, como un todo, es y será siempre el único jefe. Punto. Este poder supremo del pueblo tiene un nombre, soberanía. Y para Rousseau no es una palabra cualquiera. Tiene unas características muy, muy específicas, que son, básicamente, el corazón de toda su teoría política. Vamos a definirlo para que quede claro. La soberanía es ni más ni menos que el ejercicio de la voluntad general. Y ojo, no es un capricho de un día, sino el poder absoluto y constante que tiene el pueblo, y solo el pueblo, para decidir sobre su propio destino. Y esta soberanía tiene dos reglas de oro inquebrantables. Primero, es inalienable. O sea, no se puede ceder. El pueblo no puede nombrar a un representante y decirle, venga, ahora mandas tú por mí. No. Y segundo, es indivisible. No es un pastel que se reparte en trocitos de poder legislativo, ejecutivo, no. Es un todo único y completo. Y aquí, cuidado, viene una distinción que es clave para entenderlo todo. Rousseau diferencia entre la voluntad general y la voluntad de todos. A ver, la voluntad de todos es simplemente la suma de los intereses de cada uno, de nuestros deseos egoístas. Pero la voluntad general, eso es otra cosa. Es lo que busca el bien común, lo que beneficia al colectivo en su conjunto, por encima de los individuos. Y esta frase del propio Rousseau lo resume de una forma brillante. Se puede delegar la fuerza, la ejecución de una tarea, eso es el poder. Pero la voluntad, la capacidad de decidir qué se quiere hacer, eso, amigos, es intransferible. Eso pertenece siempre al pueblo. De acuerdo. El pueblo es el soberano. ¿Y eso qué significa en la práctica? ¿A qué se dedica? Pues su función principal, su máxima expresión, es crear las leyes. Para Rousseau, una ley no es una orden cualquiera. Es la voluntad general puesta por escrito sobre un tema que nos afecta a todos. Y la condición para que sea legítima es muy estricta. Tiene que nacer de todo el pueblo y tiene que aplicarse a todo el pueblo, sin excepciones ni privilegios. ¿Y estas leyes qué fin persiguen? Rousseau lo tiene clarísimo y lo reduce a dos objetivos que no se pueden separar, la libertad y la igualdad. Para él son las dos caras de la misma moneda. No se puede ser verdaderamente libre si no hay igualdad ante la ley. Bien, el pueblo soberano crea las leyes. Perfecto. Pero, ¿quién se encarga de aplicarlas en el día a día? Y aquí es donde entra en juego el gobierno. Y la forma en que Rousseau lo concibe es sencillamente revolucionaria. A ver, que quede esto grabado a fuego. El gobierno no es el jefe. Es un empleado, un administrador, un grupo de gente que el pueblo soberano contrata de forma temporal para que ejecute sus órdenes, que son las leyes. Y como a cualquier empleado, el pueblo puede limitarle las funciones, modificar sus tareas o directamente despedirlo cuando le parezca. Y como buen analista, Rousseau se pone práctico y se pregunta qué tipo de empleado conviene más según el tamaño de la empresa. La democracia directa, donde todos gobiernan, la ve casi como una utopía, demasiado inestable. La monarquía es eficaz, sí, pero muy peligrosa. Al final, se inclina por la aristocracia electiva, es decir, que gobiernen los más preparados, elegidos por el pueblo, como la opción más sensata y estable. Y esto nos lleva directamente al gran conflicto que para Rousseau es totalmente inevitable: la tensión constante entre el jefe, que es el pueblo, y su empleado, que es el gobierno, y de mantener ese conflicto bajo control depende literalmente toda la libertad del sistema. El problema de fondo es este. El gobierno, por su propia naturaleza, va a tender siempre a querer más poder del que le corresponde. Tiene sus propios intereses como grupo, su propia voluntad, que choca de frente con la voluntad general. Así que, inevitablemente, intentará robarle la soberanía al pueblo para convertirse él en el nuevo amo. Rousseau veía esto casi como una ley de la física política.
El poder tiende a concentrarse. Si se le deja su aire, un gobierno pasará de ser de muchos a ser de unos pocos, de ahí a ser de uno solo y finalmente al despotismo. Y el despotismo es, sin más, la muerte del Estado. Esta famosa crítica al sistema inglés lo dice todo. Para Rousseau, en el mismo instante en que un pueblo elige a unos representantes para que decidan por él, ha dejado de ser libre. Ha regalado su voluntad, se ha puesto cadenas a sí mismo hasta las próximas elecciones. Bueno, ¿y entonces? ¿No hay solución? Para Rousseau sí la hay, pero exige esfuerzo, vigilancia constante y activa. Insistía en que el pueblo soberano debe reunirse físicamente en asambleas, y en el momento en que el pueblo se reúne, el poder del gobierno queda en suspenso. Es ahí donde la gente reafirma quién manda y decide si renueva el contrato a sus empleados o no. Y claro, todo esto nos deja con una pregunta final, una pregunta que resuena con fuerza hoy en día. Las ideas de Rousseau estaban pensadas para ciudades-estado pequeñas, donde los ciudadanos podían reunirse en la plaza. En nuestros enormes países modernos, ¿es posible algo así? ¿O esta soberanía popular directa y radical está condenada a ser, para siempre, solo un sueño? La pregunta, desde luego, sigue abierta.